y me quedan 200 y algo para televisión analógica y digital. Hasta ahí podemos llegar con un upgrade. Más de esto implica reconstrucción. Si yo quiero llegar a 10 gigabits por segundo, necesito el doble. En vez de 600 MHz, bueno, está 1200. 1200 solo para downstream de datos. Entonces, para llegar a tener 10 gigabits por segundo de downstream y 1 gigabit por segundo de upstream, necesito 1200 MHz de downstream y necesito casi 150 MHz de upstream. O sea, me voy a tener que ir a un high split y me voy a tener que ir a 1500 MHz. Pero aquí, como vamos a ver más adelante, no hay upgrade que aguante. Otro tema que mencionamos, los múltiples perfiles de modulación. Esta curva se hizo muy popular hace un par de años en las exposiciones del SCTE en Estados Unidos, cuando uno de los grandes operadores de ellos graficó en este eje, tendríamos cantidad de cable módems y en este eje tenemos relación señal a ruido. Esto nos está diciendo que la mayoría, gran parte de los cable modems tienen una relación señal a ruido, en este caso de 35,8 dB. Y después, a medida que me voy apartando hacia relaciones señal a ruido peores o mejores, la cantidad de cable modem que caen en esa situación disminuye. Pero ¿qué pasaba? Con DOCSIS 3.0 o inferior, DOCSIS 1, DOCSIS 2, DOCSIS 3.0, todos los cable modem tenían que operar con el mismo esquema de modulación. DOCSIS 3.1 me permite, en función de cuál es el rango de relación señal a ruido que tienen los cable modem, elegir con qué esquema de modulación van a operar. Entonces, los que tienen mejor relación señal a ruido van a operar quizá con un esquema de modulación de 8000 QAM. Después 4000 QAM, 2000 QAM, 1024 QAM y voy bajando a medida que empeora la calidad de la señal. Esa curva traté de levantarla en nuestro sistema y en el caso de GigaRed me dio lo que ustedes ven ahí. El primer cambio que notan es que en mi caso la curva no es simétrica. Y en cierto modo es lógico. ¿Qué significa esto? Que desde la relación señal a ruido donde están situadas la mayor cantidad de equipos, hacia el lado que empeora, la caída es gradual. O sea, tengo más dispersos los equipos. Y hacia el lado donde la relación señal a ruido mejora, la caída es más abrupta. O sea, es más difícil conseguir relaciones señal a ruido mayores al promedio. La otra característica diferente entre esta curva mía y la que mostraron en el SCT es que la relación señal a ruido a la cual se produce este máximo es mayor. Y eso en parte es lógico si lo pensamos en función del tamaño geográfico de los nodos. En Estados Unidos es muy común zonas de baja densidad habitacional y entonces los nodos geográficamente son muy extensos y tengo quizá un nodo más 4 o un nodo más 5. Entonces la relación señal a ruido lógicamente es peor que cuando yo tengo un nodo más compacto, que capaz que es un nodo más 2. O sea, en mi caso me dio un par de dB mejor. En vez de tener 35 dB, me dio 37 dB la relación señal a ruido en la cual tengo la mayor cantidad de equipos. Entonces lo que hacemos en esta tabla de abajo es determinar rangos de relación señal a ruido, asignarle un esquema de modulación acorde a esa calidad de señal
y ver con ese esquema de modulación que tiene una determinada densidad espectral en bit por segundo por hertz, cuál es mi ganancia en uso del espectro. O sea, lo que termino haciendo es bit por segundo por hertz ponderado. O sea, antes mi referencia es 256 QAM. Antes tenía solamente un esquema de modulación, 256 QAM, que tiene 8 bits por segundo por hertz. Pero en vez de quedarme acá con 8 bits por segundo por hertz, lo multiplico por el peso, o sea, la cantidad de cable modems que están en esa situación, porcentaje. Entonces, este 8 por 0,53% me da 0,0424. Lo mismo con los siguientes esquemas de modulación y después lo sumo. Esto me da 11,12. Significa que si le asigno a cada cable módem un esquema de modulación acorde a la relación señal a ruido que tiene, voy a lograr una mejora en la eficiencia que es de 11,12 versus 8. O sea, mejoro casi un 40%. O sea que sin hacer nada, operar en DOCSIS 3.1 e implementar perfiles de modulación acordes a la calidad de señal me permite una mejora de la eficiencia del 40%. Puedo hacer lo mismo en el upstream. En el upstream lo que notamos es que la curva se ensancha más, pero el resultado termina siendo muy similar. Tengo una mejora en la eficiencia del uso de la capacidad de aproximadamente el 40%. Decíamos antes que aplicábamos un factor de sobreventa o factor de reuso. Y en el caso nuestro, el ente regulador define en una fórmula el factor de reuso como la suma de todas las capacidades vendidas dividida la suma de todas las capacidades compradas menos los accesos dedicados. Porque puede ser que yo, como carrier, no solo tenga clientes dentro del mercado residencial o corporativo, sino que a su vez le venda capacidad a otro ISP. Entonces esa capacidad que yo estoy revendiendo a un ISP es una capacidad dedicada, no tiene que tener sobreventa. Entonces la tengo que restar de mi compra de capacidad. El valor límite fijado por nuestra Comisión Nacional de Comunicaciones para este reuso es de 15 veces. Si se fijan, esto es bastante exigente, porque hace un rato hablábamos de que el factor de reuso capaz que estaba en 30 veces o 25 veces. Y la calidad de servicio no mejoraría si yo aseguro un factor de reuso de 15. Pero bueno, son cuestiones políticas. Quizá yo tengo que asegurarme que en el acceso final tenga un factor de reuso de 15, pero en el punto donde yo salgo a comprar capacidad no tiene sentido estar sobrecomprado, porque eso significa que estoy pagando una factura por capacidad que no uso. A la hora de salir a comprar capacidad, cuando ustedes contratan con un carrier grande esa conectividad a Internet, una de las mejores modalidades de compra de capacidad es lo que se denomina burstable. Que si, bueno, yo te garantizo una compra de capacidad mínima y por esta capacidad me facturas todos los meses. Ahora, no me pongas una limitación que haga que cuando yo quiera más sature el enlace y no tenga más capacidad. No me pongas la limitación, déjame consumir más si el cliente lo demanda. Y a fin de mes, cuando me pasa la factura, me cobras el fijo, el commitment mínimo, y el excedente me lo cobras como burstable. Burstable es por picos. Y eso se
maneja usualmente con un criterio que se conoce como 95 percentil. ¿Qué significa el 95 percentil? Que el 95% del tiempo la capacidad está por debajo de ese límite. O sea, me vas a permitir picos angostos y muy cortos y no me vas a impactar en la facturación, pero en una de esas, si durante 3 días yo ya me excedí un 50%, me vas a cobrar el 50% como si lo usé todo el mes. O sea, es un arma de doble filo, hay que tener cuidado, porque si ese burst se excedió un tiempo considerable, lo voy a pagar como si lo hubiera usado todo el mes. Normalmente nosotros tenemos 3 eslabones en nuestra cadena de acceso a Internet. Tenemos la última milla, que en la mayoría de nuestros casos es la red HFC o DOCSIS, quizá podría ser fibra a la casa. Después tenemos un eslabón de transporte o de long haul. En algunos casos de ustedes puede ser que tengan operación en varias ciudades y estén todas interconectadas entre sí por una red de larga distancia de fibra óptica y salen a comprar capacidad en un solo punto. Entonces esa capacidad de Internet que compran en un solo punto tienen que transportarla en una red de larga distancia. Y finalmente está la interconexión a Internet. Cualquiera de estos 3 eslabones que se rompa, cualquiera de estos 3 eslabones que sature en la conectividad va a impactar en la calidad del servicio final. Y vamos a hacer algunos pequeños cálculos para ver, con estas consideraciones de reuso, con estas consideraciones de requerimientos de capacidad que hablamos anteriormente, cómo impactan en nuestras necesidades de ancho de banda. Esta es la situación presente, podrá variar en más o en menos según cada sistema particular, mayormente está ajustada a nuestra realidad, la realidad de mi sistema, donde tengo un área de servicio de 2 nodos con un total de 1.200 casas pasadas, son nodos de más o menos 600 hogares. Tengo una penetración del 70%, o sea que tengo 840 clientes, y la velocidad promedio vendida es de 10 megabits por segundo. Alguno de ustedes podrá estar en 6, alguno de ustedes podrá estar en 15. Todo esto lo único que va a hacer es cambiar la escala de tiempo. En vez de esto sucederle a hoy, le sucederá dentro de un año o le sucedió el año pasado. La capacidad total vendida es de 840 por 10, son 8.400 megabits por segundo, lo cual va a requerir 8 canales con una sobreventa agresiva, sobreventa de 26, o 16 canales si tengo que adecuarme a esa limitación de que la sobreventa es de 15 veces. Entonces, ¿cómo me queda el espectro? Bueno, 8 canales es de 700 a 750 MHz. Para llegar a 16 canales ya tendría que estar en una red de 860. TV digital se ubica entre 550 y 700 MHz. Tengo 24 canales para TV digital y el analógico lo puedo acomodar entre 54 MHz y 550 MHz, o sea, puedo tener perfectamente un servicio de 80 canales analógicos. ¿Cuáles son los costos que tiene implementar DOCSIS 3 en este escenario? También nuevamente depende de los costos de cada uno. Acá estamos contemplando un CMTS de 320 downstream por 160 upstream. En mi caso esto cuesta aproximadamente $500.000.
según el escenario puede costar más, puede costar menos, pero da esto $30 por cliente. Hay gente que considera que este es el único costo y dice, con $30 por cliente esto es mucho más barato que migrar a una red de fibra a la casa. Sin embargo, el costo no es solamente $30 por cliente, sino que además tengo que contar el costo del cable módem DOCSIS 3.0, $90, y también un costo de adecuación de la red, porque para hacer esto posible, sobre todo aquellos que tienen una red vieja, con nodos, con transmisores de tipo Fabry-Perot, que son transmisores de retorno económicos, pero a la vez son ruidosos e inestables, tienen que cambiar ese retorno Fabry-Perot por un retorno DFB. Entonces, eso implica un costo de $6 por cliente, así que si sumo $30 por el CMTS, $90 por el cable módem y $6 por el cambio del nodo, me termina dando $126. Esta inversión contaba cambio del CMTS, cambio de los cables módem, cambio de los nodos ópticos. Sin embargo, no acaba ahí, porque duplicar, ¿dónde estamos? Duplicar la capacidad ofrecida cada 2 años significa que cada 2 años yo voy a tener que comprar mayor cantidad de licencias o que voy a tener que cambiar el CMTS. Entonces, tendría que contemplar aproximadamente $25 por cliente cada 2 años por el cambio del CMTS o por la compra de licencia del CMTS. Y también voy a tener que avanzar con el upgrade de la red, aumentar el ancho de banda a 1000 MHz, cambiar el split a mid-split y en algunos casos, si mis nodos son grandes, avanzar también con la subdivisión de los nodos. Como comentaba antes, es altamente recomendable que estos 3 cambios, el aumento del ancho de banda, el cambio del split y la subdivisión de los nodos, los encaremos los 3 de una sola vez, porque si no estaremos haciendo upgrade tras upgrade tras upgrade con movilizaciones continuas de personal y cambios continuos de equipos. En el siguiente paso, que es dentro de 2 años, nos vamos a encontrar con que la velocidad promedio vendida, en vez de ser 10 megabits por segundo, va a ser de 20. Entonces, voy a necesitar para atender esa demanda 16 o 32 canales. 32 canales, recuerdan que eran 200 MHz, 192 MHz. Entonces ya voy a tener que reservar 200 MHz para 32 canales de DOCSIS, 200 MHz para 32 canales de televisión. ¿Y qué pasó? El espacio para TV analógica se me achica. Es más, 450 MHz, aquellos de la vieja época como yo, recordarán que eran 60 canales. Ahora, si encima le corro el split y entonces mi inicio de la banda directa está más arriba, en vez de 60 canales voy a tener 55. ¿Por qué? Porque acá ya empieza a ser mandatorio el tener split europeo o mid-split. O sea, crezco en capacidad de downstream, pero también voy a necesitar gradualmente expandir la capacidad de retorno. Y el último caso, ya para fines de la década, es pensar en que la velocidad promedia vendida esté en el orden de 40 o 50 megabits por segundo, y ya en vez de tener un solo canal de 192 MHz, son 2 canales de 192 MHz. Entonces, desde 600 hasta 1000 MHz lo voy a usar para downstream. Desde 330 hasta 600 MHz lo voy a usar para televisión digital y apenas me van a quedar 35 canales
para televisión analógica. Esto, con cambios en la escala de tiempo, es el futuro que se nos avecina. Nosotros queremos sacarle el máximo provecho a nuestra red HFC sin reconstruir. Lo único que vamos a poder hacer es un upgrade hasta 1000 MHz y tenemos que aceptar que gradualmente la televisión analógica debe retroceder. ¿Qué es lo que implica un cambio en el split de retorno? Normalmente los híbridos de retorno soportan hasta 200 MHz. O sea, un cambio en el split de retorno teóricamente implicaría solamente cambiar los filtros diplexores. Además, los transmisores ópticos de retorno y los receptores ópticos de retorno también soportan hasta 200 MHz. Sin embargo, la consideración importante está en la tecnología de los amplificadores de retorno. Como les decía antes, los transmisores de retorno de tipo Fabry-Perot, que usamos muchas veces porque eran baratos, si bien son baratos, son ruidosos e inestables. Si queremos operar con 4 canales de retorno, si queremos operar con 64 QAM, vamos a necesitar un transmisor, un láser de retorno más lineal. Vamos a tener que reemplazar todos los que sean Fabry-Perot por láseres de tipo DFB. Si pensamos en un upgrade a mid-split, como vemos acá, está esas consideraciones que decía antes. No solamente hay que cambiar los diplexores, sino que también vamos a tener que cambiar los láseres de retorno. Acá vemos cómo es la curva de un láser de retorno. Normalmente nosotros trabajamos sobre este sector que es aproximadamente lineal de la curva de transferencia del láser. Si el índice de modulación óptica es pequeño, estamos haciendo una excursión chiquitita dentro de esa curva y entonces es probable que podamos asemejar esa transferencia con una recta. En la medida que el índice de modulación es más grande, vamos a tener problemas de linealidad. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos problemas de linealidad en el láser de retorno? Si colocamos un analizador de espectro en el receptor de retorno que está en la cabecera, vamos a ver una curva como la que está aquí. La curva verde implica una operación normal donde el láser no llega a trabajar en la zona alineal. Vemos que acá hay una caída marcada y la caída marcada corresponde a la frecuencia de corte de los filtros diplexores. Entonces lo que tenemos hacia la izquierda es el piso de ruido propio de todo el enlace, la red. Ahora, cuando lo que vemos es la curva azul, donde tenemos estos picos que aparecen por encima de la frecuencia de corte del sistema, eso solamente se puede generar en el láser, porque todo el resto de la red está filtrada y cortada por los diplexores. Entonces, cuando el láser entra a trabajar en la zona alineal, vamos a encontrar componentes por encima de la frecuencia de corte de nuestro split, de los filtros diplexores. ¿Qué pasa con el margen de seguridad en el MER de retorno? Recuerdan que hablamos antes que según el esquema de modulación que nosotros adoptemos, hay un mínimo de relación señal a ruido o de MER exigido en el sistema. Entonces, si nosotros tenemos una relación señal a ruido o MER en el retorno de 31 dB y operamos con QPSK, el MER mínimo requerido era de 14 dB, entonces nos queda un margen de 31
menos 14, espérate acá, sí, 17 dB. A medida que voy incrementando el orden de modulación, mi exigencia de MER es cada vez mayor y el margen es cada vez más chico. Esto significa que operar con 64 QAM me deja tan solo un margen de 3 dB. Entonces, la menor perturbación que tenga en el sistema me va a generar problemas. O sea, no es fácil incrementar el orden de modulación, porque a medida que yo incremento el orden de modulación, significa que yo tengo menor margen de seguridad. También me va a impactar la cantidad de canales que yo agrupo en el channel bonding. ¿Por qué? Porque la especificación de potencia, la potencia máxima que puede entregar el cable módem, es para todo el agrupamiento de canales. Entonces, cada vez que yo duplico la cantidad de canales en el channel bonding, el nivel máximo por canal cae 3 dB. O sea, si yo trabajaba con un canal, en QPSK tengo 61 dB, y esto acá va la aclaración, porque DOCSIS 3.0 incrementa el máximo nivel de los 58 dB que teníamos en las versiones anteriores de DOCSIS, lo incrementa a 61. Entonces, con QPSK tengo 61 dB milivolt, con 16 QAM tengo 58 dB milivolt, y con 64 QAM tengo 57 dB milivolt. Si yo tengo un solo canal, o sea, no estoy haciendo channel bonding, toda esa potencia se la puedo asignar a un solo canal. O sea, tengo 61, 61, 58, 58, 57, 57. En cambio, si yo tengo dos canales, esa potencia corresponde a la agrupación de dos canales. Con lo cual, cada canal se va a llevar la mitad de la potencia. O sea, la potencia por canal va a ser 3 dB más baja. En QPSK, la potencia total va a seguir siendo 61 dB, pero yo voy a poder tener 58 dB por canal. Cuando tenga 4 canales, va a caer otros 3 dB. Entonces, en vez de 58 dB, voy a tener 55 dB. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que el cable módem no tenga la suficiente potencia para llegar al CMTS con el nivel adecuado. Porque antes nosotros contábamos que el nivel máximo era 58 dB, pero sí, era un solo canal en DOCSIS 2. Cuando armo el channel bonding de 4 canales con DOCSIS 3, y puedo llegar a tener simplemente 51 dB con 64 QAM. Entonces, cuando hablamos de el margen operativo, lo ideal es poder operar en el rango de 40 a 50 dB en el cable módem, y en algunos casos, como ven acá, DOCSIS 3.0, 8 canales, puedo estar en 48 dB, que ya es un nivel bajo, porque no me entra dentro de este rango. Puedo optar por reducir el nivel. ¿Pero qué significa reducir el nivel en que operan los cable módem? Que va a empeorar el MER. Si yo bajo 3 dB mi nivel de señal y el nivel de interferencia no cambió, el MER empeoró 3 dB. Cuando contemplamos el upgrade hasta una frecuencia de operación más alta, por ejemplo a 1000 MHz, tenemos que contemplar qué pasa con la atenuación del cable coaxil y qué pasa con la atenuación de los pasivos. ¿Qué pasa en el retorno? La atenuación en 200 MHz, si yo quiero ir a un high split, es un 104% mayor que la atenuación
en 42 MHz. O sea, hay mucha diferencia en la atenuación en 200 MHz respecto a 42 MHz. Tengan en cuenta que la relación en las atenuaciones del cable coaxil varía con la raíz cuadrada de la relación de frecuencias. ¿Qué significa esto como regla memotécnica y rápida? Cada vez que multiplico por 4 la frecuencia, se multiplica por 2 la atenuación. Por eso, entre 50 y 200 se multiplica por 4 la frecuencia, se multiplica por 2 la atenuación, o sea, se incrementa en un 100% la atenuación. En cambio, si nos vamos del split americano, del subsplit de 42 MHz a 85 MHz, el cambio de atenuación va a ser de un 24%. O sea, en verde, lo que es fácil de lograr, es posible de conseguir, es el cambio de subsplit y 860 a mid-split 1000 MHz. ¿Qué pasa con los pasivos? Teóricamente, el pasivo tiene una pérdida de inserción plana con la frecuencia, pero esto es mentira. Cuando operábamos hasta 300 MHz era más o menos plana, pero ahora cuando nos venden un pasivo que es hasta 1 GHz, ya la pérdida de inserción, tanto en el sentido pasante como en la derivación, se incrementa a medida que aumenta la frecuencia. O sea que para hacer un upgrade a 1000 MHz deberemos vencer no solo una mayor atenuación en el cable coaxil, sino también una mayor pérdida en los dispositivos pasivos. Y aquí analicé un caso práctico que sería un tramo entre 2 line extenders aproximadamente separados 200 metros, o sea, serían 2 blocks, 2 cuadras, y contemplando, acá estaría en el medio una calle donde intercalamos un splitter, o sea, como pasivos tengo 3 taps en una cuadra, un splitter en la esquina, 2 taps en la cuadra siguiente y el otro amplificador. Analizamos para diferentes frecuencias, 50, 200, 300, 860 y 1000 MHz, cuál es la pérdida que tengo en los pasivos extremo a extremo, esto es la suma de todos los pasivos entre amplificador y amplificador, cuál es la pérdida que tengo en cable y cuál es la atenuación total. Entonces, si nos estamos moviendo desde 860 hasta 1 GB, la atenuación total salta de casi 28 dB a 32 dB. O sea que necesito 4 dB más de ganancia. En este caso, probablemente estaba trabajando con line extender de 30 dB de ganancia. Y en este caso, voy a tener que cambiarlos por line extender de 35 dB de ganancia. En ambos casos, son equipos comercialmente disponibles. ¿Qué pasa con los niveles operativos? Nosotros teníamos los amplificadores ajustados con una determinada pendiente de trabajo, que quizá era de 10 dB. La diferencia entre el nivel en el extremo inferior de la banda y el nivel operativo en la frecuencia más alta, en 860 MHz. ¿Qué pasa cuando yo quiero extenderlo esto hasta 1000 MHz? Para que mi diseño siga siendo válido, no tengo que modificar los niveles entre 50 y 860. Y debería seguir prolongándose con la misma pendiente hasta 1000 MHz. Seguir prolongando la pendiente hasta 1000 MHz, ¿qué significa? Voy a aumentar la carga de potencia que maneja el híbrido de salida. Aumentar la carga de potencia significa mayores distorsiones.
Pero ¿qué pesa a nuestro favor? Que yo estoy avanzando con la conversión analógica a digital. Todas estas señales que yo estoy agregando por arriba de 860 son digitales. Muchas de las señales que están por debajo de 860 antes eran analógicas y ahora pasan a ser digitales. Las señales digitales yo las transmito con un nivel que está entre 7 y 10 dB por debajo de las analógicas. O sea que a pesar de que yo estoy agregando mayor cantidad de señales, es probable que la carga total de potencia disminuye y un poco como que se balancea. Conclusión de todo esto, cambiando los line extender por line extender de mayor ganancia, manteniendo los mismos niveles operativos y proyectando esa pendiente hacia 1000 MHz, es muy probable que yo pueda mantener el diseño original con los amplificadores en los mismos lugares y simplemente reemplazando los equipos existentes por otros de mayor ganancia. Alguno puede sentirse tentado y decir, bueno, si hice el cambio hasta mid split, ¿por qué no seguimos hasta high split? Y si bien el cambio a mid split es relativamente manejable y puede hacerse, el cambio a high split ya es mucho más complicado. No solo deberemos sacrificar una parte importante de nuestros canales de televisión, porque para pasar al mid split tengo que perder la midband y la banda alta de TV, o sea, pierdo muchos canales. Si tengo set-top boxes que usan señalización fuera de banda, vieron que muchos set-top boxes se comunican con el equipo central mediante una portadora que está en la banda de FM, que está en 106 MHz. Todavía eso lo puedo mantener si yo me fui a mid split, pero si me voy a high split, esa frecuencia ya me queda en lo que es retorno y lo pierdo. Pero lo que es más importante es que extender el split hasta frecuencias tan altas implica un incremento muy grande en la atenuación del cable coaxil en la reversa. Y eso puede ser incompatible con todo el diseño anterior. O sea, hasta 1000 MHz en directa es potable. Hasta mid split en directa es potable. Más allá de 1000 mega o tratar de llegar a high split, hay que abrir bien el ojo y puede que tengamos problemas de implementación. Otro problema que va como comentario a tener en cuenta son los problemas de aislación. Fíjense lo que puede suceder cuando tengo un cable módem que transmite con un nivel de señal muy importante y que incluso ahora no va a ser solo una portadora, sino que voy a estar operando con el bonding de 4 u 8 servicios. En la instalación domiciliaria tradicional esto llega a un splitter. En la entrada de la casa yo coloco un divisor que alimenta el cable módem y quizá 2 televisores. Este es el caso más común. Un cliente que tenga 2 televisores y un cable módem. Cuando el cable módem transmite, esta señal que transmite el cable módem entra por esta salida del splitter y saldría por la entrada siguiendo viaje hacia la cabecera. Sin embargo, como el splitter no es ideal, una parte de esta señal se acopla también a las otras salidas del splitter. Es lo que conocemos como aislación tap to tap, sea en un multitap de la calle como en un splitter domiciliario. Entonces, esa aislación es una atenuación que normalmente está en el orden de los 20 dB. Entonces, si el cable módem transmite con 51, 20 dB atenuada, voy a tener esa señal
llegando al televisor. Entonces puedo tener 31 dB de la señal que transmite el cable módem, que va a llegar junto con la señal de televisión que viene por la vía directa y que quizá es de 10 dB. Esta señal de alto valor puede interferir en el TV. Puede llevar al tuner a trabajar en la zona lineal, puede caer dentro de la banda de DFI, que está 45-75 MHz del televisor, y si el televisor no tiene suficiente rechazo a DFI, me puede afectar toda la recepción del TV. Entonces, hay que tener en cuenta que se puede acoplar una porción considerable de la señal que transmite el cable módem de retorno hacia el TV, y según el equipo puede generar interferencia. Nosotros este problema lo hemos visto y lo hemos evidenciado no tanto en televisores, sino con algunos set-top boxes digitales. Y en ese caso, ¿cuál fue la solución? Ustedes vieron que existen unos filtros que colocamos en los tabs, que es un high pass filter, que es para bloquear el retorno en aquellas casas de clientes que no tienen contratado internet. Para evitar que ingrese ruido, que me ensucie el retorno, le colocamos en el tab un filtro pasa altos, que pasa de 54 MHz hacia arriba y corta todo el retorno. Bueno, en algunos casos nosotros hemos tenido que colocar en la entrada del set-top que está adyacente al televisor un high pass filter, porque cuando los chicos se ponían a navegar, la imagen pixelaba en forma errática. ¿Y cuándo pixelaba? Cuando el cable módem transmitía. Bueno, y ya cerrando, upgrade a 1794 MHz. Vimos que si pretendemos llegar a una oferta de capacidad de 10 gigabits por segundo, necesitamos ancho de banda. Tendríamos que hacer un upgrade a 1794 MHz. Sin embargo, llegar hasta 1794 MHz requiere un nuevo diseño. No podemos mantener la ubicación de los amplificadores. Y ninguno de nosotros está dispuesto a reconstruir. Entonces, bueno, ese es el gran desafío que tenemos como operadores de una red de telecomunicaciones por cable, es tratar de extender lo más posible la vida a nuestra red, teniendo en cuenta que en algún momento va a colapsar, y en ese momento tendremos que decidir: ¿reconstruyo basado en el mismo esquema o empiezo a pensar ya en una fibra a la casa del cliente? O gradualmente sobre mi sistema existente trato de descargar los clientes que requieren un servicio de mayor velocidad, un servicio de mayor calidad y que quizás están dispuestos a pagar más, volcarlos a una red de fibra. La gran ventaja que hasta ahora nos viene trayendo DOCSIS es que permite una transición gradual. Si yo pretendo pasar de mi red híbrida de fibra y coaxil a una red de fibra a la casa en un solo paso, significa que no solo voy a tener que construir una red totalmente nueva, sino que le voy a tener que cambiar el dispositivo a todos mis clientes. O sea, tengo que cambiarles su cable módem por una ONU o por una ONT. Tengo que cambiar también la acometida domiciliaria. Y por la cantidad, el impacto económico que tiene ese cambio es muy grande. Por eso, ya digo, DOCSIS tiene la ventaja de que nos va acompañando con un gradualismo en el cambio, y también nos permite, si lo vamos haciendo con tiempo, un deployment gradual de una arquitectura de fibra a la casa, pensando primero
en clientes corporativos, oficinas y eventualmente clientes de servicio de mayor velocidad. Esto también va a permitir descargar del HFC a los clientes más voraces, lo cual prolonga la vida de la red. Conclusiones. Ya quedaron muertos. Estamos en la hora del almuerzo. Hay hambre, hay ganas de mover las piernas, porque fue una paliza larga, fueron más de 3 horas donde no pudieron salir a tomar aire. Ahora vamos a tener el almuerzo y vamos a retomar a las 2 de la tarde. El ingeniero Tomás les va a hablar del upgrade de la red y yo después les voy a presentar un par de temitas más que están enlazados con todo esto que vimos ahora, y que es el retorno digital, que es un tema que hizo mucho ruido y algunos están preguntando si tiene sentido cambiar el retorno tradicional que tenemos hoy por un retorno digital. Y el siguiente paso que está dando DOCSIS, que es el Remote SICAP, que consiste en mover parte del CMTS al mismo nodo. Mientras tanto, si les va surgiendo alguna duda, anótenla